Revisamos lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes. ¿Partiendo por dónde, con ella? Partamos porque a las 8 de la mañana, o sea, en menos de una hora, se espera el cambio de gabinete tras la renuncia de la ahora exministra Janet Jara al Ministerio del Trabajo. Ayer se reunió tempranito en medio de esta polémica porque finalmente el sábado el Partido Comunista, después de estas semanas de expectación, se definió por la candidatura de Janet Jara. Finalmente, y entonces ahí empezaron las presiones, que cuando renuncia, y Janet Jara dijo, bueno, no voy a renunciar por WhatsApp si el presidente no estaba. Entonces, ayer temprano se reunió, presentó su renuncia, salió de La Moneda, sin hacer declaraciones, y después salió del Ministerio del Trabajo. En su reemplazo quedó de manera subrogante el subsecretario Giorgio Bocardo del Frente Amplio. Se espera que sea confirmado hoy día. Sí, pues eso es lo que se entiende, ¿no? Sí, eso entendimos todo ayer. Así es, va a tener una tarea desafiante, que es que tiene que implementar la reforma de pensiones. Y él ha estado trabajando todo este tiempo con la ministra Jara, entonces eso justificaría que se quedara en el cargo. Ahora, todo esto como en el puzzle y mapa que tiene que armar el presidente, porque con esto el Partido Comunista pierde a algún integrante en el comité político. El Frente Amplio se sabe que con el Partido Socialista las relaciones no están tan buenas después del episodio Casa de Allende. Pero entonces Bocardo es del Frente Amplio. Es del Frente Amplio, claro. Y entonces lo que se habla, a contar la tercera hoy día, que para suceder a Giorgio Bocardo, si él queda en el Ministerio del Trabajo, suena Pablo Centeno, que es el titular de la Dirección del Trabajo y es del Partido Comunista. Ya, entonces vamos a ver cómo se arma el puzzle. Lo que algunos empresarios apreciarían. Que saliera de la Dirección del Trabajo o que quedara como subsecretario. Yo creo que más bien que saliera de la Dirección del Trabajo, sobre todo con toda la discusión del Viernes Santo y el dictamen que emitió la Dirección del Trabajo sobre que puede ser un derecho adquirido el feriado de Viernes Santo. Porque hay un ruido hace rato respecto de que la DT está de alguna manera, entre comillas, legislando con sus dictámenes. Ese es como el ruido. Es un poco como lo que le criticaban a Sergio Muñoz en la Corte Suprema. Bueno, es análogo. Es parecido, y es un poco lo que pasa con el dictamen del Viernes Santo. Claro. Que complica a las empresas que quieren abrir para esta Semana Santa de ese día. Bueno, vamos a ver. Mientras tanto, el comando de Janet Jara de cara a las primarias empieza a estructurarse. Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, confirmó que en el comando van a estar él y Bárbara Figueroa, la secretaria general del partido, que van a ser figuras centrales, pero también se está armando un equipo más amplio, según lo que ha trascendido, en el que estaría Marco Barraza, que es muy cercano a la exministra Janet Jara. De hecho, ella fue jefa de gabinete de él cuando él era ministro de Desarrollo Social, si no me equivoco. Claro. Bueno, Paula Valenzuela nos va a contar de todo esto en el RATPAC. También estaría Bárbara Sepúlveda, la ex convencional, la alcaldesa Iracy Hasler, que estuvo aquí ayer conversando contigo. Estaba muy entusiasta ayer con Jara. Estaba muy contenta, sí. Entre otras personas del Partido Comunista. Así que vamos a tener noticias. Ayer circuló hasta un jingle de la campaña de... no sé si te llegó. Sí, no. Como no sé si lo escucharon, una cumbia como media argentina. Sonaba bien argentino. Era como una cumbia. Cumbia villera. Sí, exactamente. Parecía candidata argentina. Encontré yo. Bueno, pero que destacaba como su origen popular, habla como por ahí va el jingle. Ya te digo que la Paula Valenzuela nos va a contar más en el RATPAC de cómo se está estructurando todo. Ya, por ahí va la línea. Pero por ahí hoy día tenemos 8, hay ceremonia y hay además muchas preguntas sobre, bueno, ¿cómo va a ser esa ceremonia? Tenía que haber ceremonia, porque como no iba a haber ceremonia, si es que a Carolina Toá se le había hecho una despedida tan emotiva cuando ella renunció de una manera, en circunstancias más o menos similares. Pero el que nunca tiene ceremonia es Luis Cordero. Nunca le hacen ceremonia porque no tuvo ceremonia cuando asumió de manera flash, por decir,
Lo nombraron y estaba fuera de Chile. Estaba fuera de Chile, lo nombraron ministro de Justicia, en medio del caos de los indultos, ¿te acuerdas? No tuvo ceremonia. Y ahora, después lo mandaron de subsecretario, menos iba a tener ceremonia. Ahí en la crisis de caso Monsalve. Y ahora cuando lo nombraron, que fue la semana pasada, ya pierdo la noción del tiempo. Sí, el 1 de abril. O sea, el 1 de abril asumió, lo nombraron en la última semana de marzo. Bueno, y entonces tampoco tuvo ceremonia. Me crucé hoy día en la mañana con el ministro de Seguridad trotando. Lo que habla de una ciudad muy segura. No, iba con su sombra. No, pero para ti, digamos. Claro. O sea, para los que se cruzan con el ministro de Seguridad. Sí, yo me sentí, no va a pasar nada. Me sentí muy segura. Dije, me debería cruzar todos los días cuando vengo para acá con el ministro de Seguridad. Ya, en fin. Ya que hablamos de presidenciables, Carolina Toa hoy día tiene un seminario antifeminismo en América Latina con Cristóbal Rovira, donde se presentarán los resultados de una reciente investigación en 5 países titulada Actitudes antifeministas en América Latina. Interesante el tema. Cristian Valdivieso ha estudiado eso en Criteria y efectivamente las causas feministas tienen menos apoyo. No, ya además en general las figuras con notoriedad pública feministas también son mucho más insultadas, por ejemplo, en las redes sociales. Claro, sufren más violencia a nivel de redes sociales, sí, también. Ya, eso hay que ver Carolina todavía en el Mercurio, un diálogo con José Joaquín Brunner que publicó el día anterior sobre el futuro de la izquierda y eso. Un tema interesante en el contexto en que está. Es que es un tema para ella como candidata, además. Claro, candidata del progresismo. Ya, después, la presidencia de la Cámara se definió con una tómbola. ¿Sabes que hace como 3 semanas me dijeron en la Cámara, alguien de la Cámara me dijo, oye, mandaron el reglamento, moneda al aire si hay empate. Y dije, ¿cómo va a haber empate? Y hubo empate. Mis fuentes saben en la Cámara. Un nuevo episodio en la política chilena. Increíble. Fue con una tómbola, no con una moneda. Inédito, no había pasado. No conocíamos un hecho como este. Pero a ver, ¿cómo se llegó a la tómbola? ¿Cómo llegamos hasta allá? La derecha estaba dividida. Entonces había 2 candidatos. El diputado UDI, Jorge Alessandri, y el candidato José Miguel Castro, que es el nuevo presidente de la Cámara. Para una elección que requiere, en primera vuelta, la mayoría de los candidatos, de los diputados. Claro, 77. Habilitados, 77 en este caso, porque hay 153 habilitados hasta unos días más. Y tiene segunda vuelta si nadie llega a los 77. Ese es el mecanismo. Así es. Ya, entonces, la derecha estaba dividida y finalmente se ordena no muy contenta detrás de, o al menos algunos no muy contentos, detrás de José Miguel Castro, porque Jorge Alessandri termina bajando su postulación porque no logran ponerse de acuerdo. Y el argumento de RN para no bajar la candidatura de José Miguel Castro, porque la UDI decía, oye, ya tuvimos todo el incidente en el Senado, ustedes ya se quedaron con la presidencia del Senado, bueno, sean ustedes. Pero el argumento de RN era que José Miguel Castro tenía más respaldo entre republicanos, libertarios, independientes e incluso entre otros sectores. Entonces, como esto iba a ser muy ajustado, podían perder. Ya. Entonces dicen, no bajamos a José Miguel Castro. Que he visto lo de ayer. Ahí, en un minuto, el diputado Alessandri contó que habían dicho, tiremos una moneda para ver cuál de los 2 va. Y no prosperó la idea. No prosperó. RN no retrocedió. O sea, monedas no. Ya. Después, había algunos parlamentarios pareados. La diputada Carol Cariola interrumpió nuevamente su postnatal para venir a votar por la candidata del Frente Amplio, que era Camila Rojas, la candidata al oficialismo. Ya que después, la diputada Kiara Berkesi, lo mismo, del Partido Republicano, también interrumpió su pre-postnatal. Prenatal, ella está en prenatal, ya sí. Y vino a votar a respaldar a Castro. Y Flor Baise, de la UDI, hizo lo mismo con su licencia médica. Digo, para que acá se jugaba. O sea, se aplicaron. Se aplicaron. Ya. Y la diputada Catalina Pérez, y esto le va a costar. Claro, aunque las relaciones con su sector están malas, pero ahora están peores. No, ahora están peores. Porque no llegó a votar. Justo a esa misma hora, la Corte Suprema confirmó su desafuero. De eso lo vemos después. Pero entonces, ella no llegó. Y eso va a tener implicancia en la historia que estoy contando. El presidente... ¿Una postilla? Por supuesto. En el Frente Amplismo... Yo estoy tratando de que tú hables poco. Gracias. En el Frente Amplismo... Ya. Hace un rato que hay un sector que tiene poder de decisión... Sí. Muy decidido a que Catalina Pérez no vaya a repostular por el Frente Amplio. Bueno, acuérdate que ella renunció por eso, para poder...
Pero igual podrían Pero podrían invitarla. invitar a la del cubo. Sí. Ya, no. Y Bueno, eso y no va a después de pasar, esto, yo creo que menos. menos. De aquí a noviembre, a agosto puede pasar cualquier cosa, pero... Ya, según la tercera, el presidente Boric personalmente llamó a Elia Molina para que adelantara, ella está en Canadá, para que adelantara su viaje para que viniera a votar. Y Elia Molina dijo que no tenía ninguna posibilidad porque ella tenía que exponer en un congreso en Canadá, que estaba invitada. No podía. cero posible. Cero posibilidad. Y estaba pareada. Claro. Bueno, y entonces la oposición con Demócratas, Evópolis, RN, la UDI, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario tenía 72 votos. Y el oficialismo, sumando votos del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, la Democracia Cristiana y al independiente Gaspar Rivas, presidente de la Cámara hasta ayer, alcanzaba 73 votos. Así estaban las cosas. 72, 73. 72, 73. En la primera vuelta Camila Rojas tuvo 75 votos y José Miguel Castro 74, pero ¿y cómo llegó? Espera, ¿cómo llegó a esos 74 José Miguel Castro? Con los votos de, porque tenían 72, ¿te acuerdas? Sí. Los votos de Marisela Santibáñez, que antes era del Partido Comunista, Y ahora y Pamela independiente. Giles. No, son las dos independientes. Las dos independientes. Entonces con eso consiguen los 74 votos, Camila Rojas 75, gana, pero no logra los 77 que se necesitaban. Porque Y en la primera entonces- vuelta votó Jaime Araya, que Claro. estaba mareado. Claro. Y entonces, segunda vuelta. ¿Y qué pasa ahí? Jaime Araya, que había votado en la primera vuelta, porque estaba pareado, o sea, claro, a pesar de que estaba pareado, no vota en la segunda. Igual fue raro lo de Jaime Araya, pues estaba pareado, entonces, bueno, ya. Pero para el caso, y entonces, ¿qué pasa cuando no vota Jaime Araya? Que quedan empatados. Camila Rojas 74, José Miguel Castro 74. Y que si contáis todos los votos, los 74 más los 74 más los pareados, solo queda un voto disponible. Catalina Pérez. Exacto. Y entonces, ante esta situación, vamos por la tómbola. Ah, espérate. Otra persona A ver. que entiende muy bien esto Ya. dice, cuando hay quórum, los pareados pueden votar. Porque esto es una votación de quórum calificado. Porque se necesita quórum calificado para esto, 77, Ujú. ¿cierto? Sí. La mayoría de los diputados en ejercicio. No los presentes como en segunda Sí, sí, vuelta. sí. Como ese es un quórum, los pareados sí pueden votar. Ya, pero entonces, ¿de qué sirve estar pareado? No sé. ¿De qué sirve parearse? Pero o sea, te- no existe el pareo. Espérate, para algunas votaciones. Por eso te digo. Para algunas votaciones no existe el pareo. Raro. Mira, aquí el WhatsApp colaborativo No, está se funcionando, activó inmediatamente. explicando cosas que son inexplicables. Digamos. Claro. Entonces, ya, bueno. Entonces, 74. La cosa es que Ya, y segunda queda- vuelta, 74, Y el empate. voto de Tráiganme la Y el tómbola. voto de Catalina Pérez fue Decisivo. decisivo. Y entonces, José Miguel Castro, nuevo presidente de la Cámara de Diputados, RN, se queda encabezando las dos cámaras. El oficialismo pierde la presidencia de la Cámara de Diputados después de todo este periodo llevándola. Otro tema es que se especula que, porque Marisela Santibáñez y Pamela Giles votaron por José Miguel Castro porque tienen buenas relaciones en términos personales, ¿ya? Tienen cercanía, las quieren mucho en el oficialismo en este momento. Uf. Imagina el Partido Comunista cómo está con Marisela Santibáñez. Bueno, en fin, Sí, pues era militante. ya, pero dice, sí, pues era militante. Fue elegida como militante. Ya, y entonces dicen que una de las cosas que se especuló es que Pamela Giles habría votado porque José Miguel Castro se habría comprometido a no bloquear las próximas reformas de retiros previsionales. Y ahí, si no escuché mal yo, ayer al diputado Jorge Alessandri lo entrevistaron en Conexión, la Mónica Pérez con Ramón Ulloa, y dijo que si eso llega a ocurrir, censura la mesa al tiro. Claro. Si llega a empujar la mesa los retiros previsionales, entonces censura. Censura la mesa. Hay otra Ay, posibilidad. ay, ay. Bueno, todavía queda, pero espérate. En el WhatsApp colaborativo Ya. dicen que es una norma de caballerosidad Sí, es un que acuerdo no- de caballeros, y que pero no aplica en las votaciones de quórum. Que esa es la costumbre, es lo que entiendo. Pero en el Congreso lo pueden saber mejor. Hay otra posibilidad, ¿qué? pero el oficialismo tiene que tenerla muy clara. Erika Edo deslizó ayer Ujú. que podían no renunciar el 15. Claro, porque están, en el fondo ahora quedan Gaspar Rivas y Erika Edu de vicepresidente, porque no se negoció
como otras veces el paquete. Se espera, una de las cosas que se ha hablado es que Jorge Alessandri quedará como vicepresidente y alguien del Partido Social Cristiano en la segunda vicepresidencia. Claro. Pero es para no eso... también se necesitan votos. Pero para eso el 15 tiene que renunciar Erika Edo. a Edo y Rivas. Sí. Y a Edo deslizó ayer en el Congreso, en la Cámara, Ya. que podían no renunciar. ¿Para qué dirás tú? Para que haya una censura a la mesa, porque esa censura sí que está cantada. O sea, la apoyan todos. Claro. Al oficialismo le conviene porque se provoca una nueva votación, porque se censura la mesa completa. Vale. Pero es arriesgado. Es arriesgado. Y no se ve muy Ya, lindo. pero entonces Tampoco se ve muy lindo. esta historia no ha terminado, quizás. Ya, y ya que hemos hablado tanto de Catalina Pérez, mencionemos que la Corte Suprema la desaforó, y entonces Fue ahora unánime. fue unánime y va a poder ser formalizada por el Ministerio Público en el marco del caso Convenio, donde ya están en calidad de imputados su expareja Daniel Andrade y su ex colaborador Carlos Contreras Pafuica. Y entonces creo que me parece que la Fiscalía ya está pidiendo fecha para la formalización. Sí. Tiene el proceso, la Corte le contesta a la Corte de Apelación de Antofagasta y la Corte de Apelación de Antofagasta tiene que notificar a la Cámara. Claro, esto se demora un par de días, por eso ayer podía votar. Exacto. ¿Te acuerdas que desde el comienzo siempre era como uno de los asuntos si iba... ¿Cuándo iba a ser el desafuero? Si iba a estar desaforado, si se ocurría el desafuero. Si Fue un mal día para Pérez. Los jueces se demoraron 10 minutos y votaron unánime. Sí. Ya, y tampoco fue un buen día, fue un día peor que para Catalina Pérez para las bolsas del mundo y las economías del mundo. Ayer el presidente Donald Trump dijo que no contempla pausar su plan de implementar aranceles adicionales a una docena de países, a pesar de casi 100 países, a pesar de las peticiones de sus socios comerciales, quienes desean evitar estos aranceles, pero dijo que podría estar abierto a negociar. De hecho, al parecer, va a haber una negociación con Japón. Ya. Japón es como el primer país que se entiende que va a tener una negociación directa con Estados Unidos. Dijo Trump, no estamos considerando eso, o sea, retroceder con sus aranceles, pero abrió la puerta a un trato justo y favorable con todos los países, porque te acuerdas que durante el fin de semana, el domingo, cuando venía llegando de su fin de semana de golf, mientras todo el resto del mundo estaba nervioso, dijo que lo habían llamado líderes de todo el mundo para negociar con él. Estaban ansiosos. Que todos quieren negociar con él. Bueno, hoy día, entonces, los principales indicadores de las bolsas muestran signos de recuperación después de la súper pronunciada caída que tuvieron. Importantes. Sí, hoy día en Asia subieron, ahora, desde el retroceso que tuvieron ayer y los últimos 2 días después del anuncio de los aranceles. Pero claro, un rebote principalmente en Japón. Claro, precisamente porque se entiende que va a haber alguna clase de negociación con Donald Trump. Entonces en Asia suben. También están subiendo lo que va de la jornada en Europa y los futuros del S&P 500 y del Nasdaq también partieron subiendo. Todo esto después de estos 3 días, o sea, jueves, viernes y ayer, de caídas muy pronunciadas en la bolsa. Las peores caídas fueron las de las bolsas asiáticas, porque el viernes China amenazó con represalia a Estados Unidos, o sea, como sobre las represalias de Estados Unidos, amenazó con otras represalias, y entonces ayer Estados Unidos, Donald Trump arremetió y dijo que si insisten en ponerle represalia, o sea, en actuar de ese modo, le va a agregar un arancel del 50%. Entonces con eso ya irían en el 104% los aranceles a China. Es absurdo. Y entonces China dijo hoy día, la amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles a China es un error tras otro. Esto dijo el Ministerio del Comercio de ese país. Y dijo, si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino, China luchará hasta el final. Están muy bien las cosas. Ya, las bolsas europeas también cayeron, ya sabemos que hoy día están recuperándose. Y lo mismo en Estados Unidos, acá la bolsa de Santiago perdió 3,36%, borrando sus ganancias de los últimos 2 meses. Tuvo su peor sesión desde el 5 de agosto de 2024. El dólar, por su parte, subió, quedó en 989, que es el máximo desde el 29 de enero. Y el cobre también cayó, como ha venido haciendo en los últimos días, por temor a una recesión, que es como la gran pregunta del momento. ¿Va a haber todo esto va a producir una recesión? Claro.
Y ante ese fantasma cae. El cobre. La bolsa chilena igual en un año tiene casi un 10% de rentabilidad, el IPSA. Sí. Por eso todavía hay margen. Bueno, ayer el ministro de Hacienda habló precisamente de eso. Ahora, dijo que la magnitud del shock, sobre todo considerando que viene de una medida política, es muy significativa, porque claro, dice el COVID-19 era como otros factores, pero acá viene de una decisión política. En ese sentido, lo que está diciendo era evitable. Claro. No es algo a lo que estamos condenados a que suceda, porque el COVID-19 una vez... Claro, el COVID, por ejemplo, o el 2008 fue un descalabro financiero. Claro, una cadena de cosas que venían pasando estructurales hace años, una cosa como más sistémica. Esto es una decisión política. Esto, si no es porque el miércoles el presidente Donald Trump sale con ese cuadrito, con una lista de países, no estaría sucediendo. O sea, ya había empezado desde antes Donald Trump con estas señales y aranceles a determinados países, pero el descalabro se produce con esta medida generalizada. El Washington Post, que no podría ser descrito como un diario anti-Trump, su propietario Jeff Bezos es uno de sus aliados. ¿Cómo estarán todos esos amigos que fueron al cambio de mando tan contentos? Yo no sé, y vistosos? No están contentos. Elon Musk no está contento, Jeff Bezos no está contento. Su diario dice ayer: el día de la liberación del presidente, Trump se trata de ejercer el poder al diablo con la economía. O sea, no es un pensamiento económico lo que está detrás de ello. Ellos lo ayudaron. Sí. Cuidado con lo que pides, que a veces se cumple. Exactamente. Ya. Bueno, acá el ministro Marcel habló del trabajo que se está desarrollando en Chile para hacer frente a esta situación, las reuniones con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, dijo que el jueves se va a revisar el trabajo que se ha venido haciendo con el sector exportador para identificar las áreas de mayor vulnerabilidad o sensibilidad frente a estas medidas arancelarias de Estados Unidos. Ahora no, tampoco es que desconoció la magnitud de la crisis, dejó en suspenso la reforma al impuesto a la renta que se supone que va a presentar el Ejecutivo, y también habló la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, dijo: no tenemos presentes cercanos de situaciones de esta naturaleza, y señaló que lo que estamos viendo es una situación de alta incertidumbre y hoy es aún precipitado analizar o sacar conclusiones sobre cómo esto decanta en los mercados y la economía. Vamos a hablar de esto en el próximo bloque. Vamos a hablar con Sergio Ursúa. Ya, y justo en este contexto, el INE publica el IPC de marzo, hoy día a las 8 de la mañana, un ratito más. Todo lo más importante de la última jornada junto a Angélica Bulnes, que sigue en el siguiente bloque para... Déjame contarte lo último, vale. Es que igual en el caso de la Casa de Allende pasó algo sí, de veras. importante, que es que ayer sesionó la comisión investigadora de la Cámara por la fallida compra en Guardia Vieja, ¿ya? Y Francisca Moya, que es la jefa de la división jurídica de la SECPRES, que es básicamente la persona que como que le cuida la firma al presidente, o sea, que visa o no visa lo que el presidente firma, dijo ahí en la comisión investigadora de la Cámara que ella y su equipo sabían de la probable inconstitucionalidad de la compra. No quiso responder, no respondió si le advirtieron al presidente Boric al respecto. Dijo: no recuerdo que el presidente me haya hecho algún alcance respecto a decretos en la sesión de la firma, pero dijo un argumento que es difícil de entender, o sea, como que suena leguleyada, que lo que a ella le corresponde y a su equipo es velar por la legalidad del decreto. O sea, en el fondo, si el decreto estaba bien hecho y no por la constitucionalidad de que estuviera como apegado a la Constitución, pero es un argumento difícil. Y es un argumento que se viene sosteniendo a la Secretaría General de la Presidencia desde prácticamente todo el año, desde que estalló el caso. Claro, pero no había pasado que a la división jurídica de la SECPRES solo le correspondía, está bien el decreto, claro, está bien escrito, está bien formateado, está bien todo esto. ¿Puede el presidente ordenar la compra? Sí, porque no atiende quiénes son los vendedores. A eso se refiere con que como que le corresponde como revisar la legalidad del decreto en sí mismo. Exacto. Y no las implicancias, y si de paso afectaba, había una incompatibilidad con la Constitución. Lo que pero resulta raro es reconocer que sabían. Es muy raro. Bueno, viene Jorge Correa Sutil en el Mercurio diciendo que es un error lo que ella dice. Está equivocado. Que está equivocado y que además es un error político también. Correa Sutil, que está enfrascado en una polémica con Carlos Peña. Cartas, sí. dura también. Sobre
lo que hizo el Tribunal Constitucional al destituir a la senadora Allende. Eso, 7:31, lo más importante con Angélica Bulnes. Seguimos luego para entrevistar a Sergio Ursúa y con Agustín Lizano tenemos el resumen de noticias.